Muy buenos días, muy buenas tardes para nuestros hermanos estén donde están. Un gran saludo para nuestra gente en Gaza, para la resistencia palestina. Todo respeto, el amor y el cariño para quien apartaron de este mundo, nuestros mártires palestinos, en nuestros heridos que están sufriendo por una causa y un pueblo entero que sufre frío, sufre hambre, sufre el temor, sufre la humillación de un ejército, de una organización criminal como Israel. Y gracias a WOW TV, a nuestro equipo que me está dando esta oportunidad para juntarnos desde El Salvador con un gran amigo, un gran compañero de Colombia y también que estoy actualmente en Argentina. Bienvenido, Víctor, compañero, es un gusto estar con usted en este día. Muchísimas gracias. Me sumo al saludo que tú haces al pueblo palestino y por supuesto a la resistencia. Gracias, gracias. Francamente, todos sabemos qué está pasando en Gaza, en el mundo, y porque los cambios de un mundo mejor estamos esperando que van a salir por esta lucha, el que no es solo para un pueblo que está expulsado de su tierra, al contrario, es una lucha para el mundo entero, para liberar al ser humano del imperialismo, del colonialismo, de aquella fuerza bruta que tienen dominando al ser humano. Y lo mejor que puede explicarnos estas cosas, un compañero querido, el compañero Víctor desde Colombia. Pero ante todo, Víctor, porque sobre este voy a preguntar otras cosas. ¿Quién es Víctor de Correa? Bueno, yo soy un colombo palestino, colombiano de nacimiento y palestino de corazón. Llegué a vivir a Jerusalén hace 21 años, he estado siguiendo el conflicto armado, vivo actualmente en Colombia, he ido en muchas oportunidades, estuve durante la segunda intifada, estuve algunas veces en Gaza también, he publicado algunos libros sobre la causa palestina, tengo una página web y he estado haciendo seguimiento cuidadoso de lo que ha pasado desde el 7 de octubre especialmente, visitando campos de resistencia palestinos en Líbano. Y recientemente, en noviembre y diciembre, pude hacer unas entrevistas para un documental que va a salir en pocos días con voceros de Hezbollah, Hamas, Yihad Islámico, Frente Popular y Frente Democrático. Entonces, soy un periodista muy cercano a la causa palestina, muy convencido de la justeza de su lucha y que desde Colombia voy a Oriente Medio mínimo un par de veces cada año y que desde Colombia intento hacer lo mejor para ayudar a la causa. Qué bien. Así ya oyeron, estamos frente de una enciclopedia de la resistencia, de la lucha desde Colombia hasta Palestina. Francamente, cuando alguien como yo, que soy palestino de nacimiento, habla, hay gente que crea y otros que no, pero cuando tengamos a compañeros, a gente afuera de la zona, que no son palestinos, más que todo con un corazón humano como el que tiene Víctor. Tiene mucho más credibilidad, pero aquí donde yo eh, pregunto, ¿por qué Víctor o cómo nació este amor para una causa tan leja cuando también Colombia, Latinoamérica, tiene
bastantes problemas, también humanas, sociales, pero usted concentró bastante en el caso de Palestina, del Medio Oriente. ¿Por qué nació todo esto? Fundamentalmente creo que hemos caído a veces en la trampa de creer que nos define el color del pasaporte. Creo que es de lo más dañino que tenemos. Nosotros no somos el color de un pasaporte, nosotros somos seres humanos. Y la causa palestina no es una causa de árabes. O sea, el que crea que es una causa de árabes está equivocado. No es una causa de musulmanes. Allí hay el 15% de la población palestina es cristiana, pero además toda la teoría del amor al prójimo que dicen los cristianos y los católicos aplica perfectamente. Y tampoco es una causa de izquierdistas. Ahí no es un problema de izquierdas y de derechas. Es decir, lo que está pasando en Gaza, que ayer vimos unas fotos, todos los días, toda hora estamos viendo cosas profundamente dolorosas. Una niña de 2 meses que muere de hambre en Gaza, eso no es de izquierda ni de los musulmanes, eso es de los seres humanos. Nosotros no podemos caer en esa terrible trampa de creer que porque tú eres salvadoreño o yo soy colombiano o estás en la Argentina, estamos separados. Acuérdense que había un sueño al final de la Primera Guerra Mundial, que era el sueño de la nación árabe, que fue traicionado por Inglaterra. Bueno, nosotros no podemos renunciar a esa idea, digamos, de una nación mundial, de nuestra universalidad como seres humanos. Entonces compartimos ese dolor por la causa palestina y nos parece que así nos deberían de doler todas las causas, ¿no? Las víctimas de la guerra en Afganistán, las víctimas de la guerra en Siria, eso nos tienen que doler. Pero como muy bien decías tú, la causa palestina, ¿qué significa hoy? Significa varias cosas. El primer punto es que es un desafío directo al derecho internacional. Se habla mucho de los derechos humanos, del derecho internacional, del derecho humanitario, del derecho de los refugiados, y lo que estamos observando, mi estimado amigo, es que eso son palabras, eso no es importante para el caso palestino. Yo no he visto ninguna declaración de los derechos humanos y del genocidio, apartheid, de los convenios de Ginebra, que Israel no haya violado al día de hoy. Es terrible lo que está sucediendo. Es decir, estamos ante una muerte del derecho internacional. Dos, estamos frente a una cosa que nos debe conmover como humanidad y como pensadores, era el intento, con todos los errores que tiene, pero el intento de tener un organismo internacional que regule las relaciones llamado Naciones Unidas ha fracasado por completo, ha fracasado en manos además del apoyo de Israel, perdón, del apoyo que Israel recibe de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Estamos frente a un mundo de medios de comunicación absolutamente mezquinos, sesgados, sionistas, donde la muerte de una mascota israelí es mucho más importante que la muerte de un niño palestino, de una niña palestina. Esto es real. Y estamos frente a la muerte de una academia que se cita a sí misma encerrada en una torre de cristal, pero que no quiere ver la realidad de un genocidio. En otras palabras, estamos en la misma situación me imagino por un momento tú y yo tomándonos un café en un bar de Bruselas, mientras los campos nazis están a reventar en los años 40. Bueno, es exactamente lo que estamos. Estamos frente a un genocidio y aquí no tenemos la excusa de no sabíamos, ¿no? Todos los días recibimos información, todos los días tenemos datos, cada hora tenemos datos brutales sobre lo que está pasando. Entonces, más allá, digamos, que el dolor que pueda uno sentir en un país que está en guerra como Colombia, que conocemos la guerra, me parece que la lucha palestina no es, como tú bien decías, solo de los palestinos. Lo que está en juego es el concepto de humanidad, de modernidad, de Estado, de derecho internacional, de comunidad internacional. Eso es lo que está sobre la mesa. Así es. Gracias, francamente. Ya me abriste la mente porque mucha gente no tiene conocimiento del eje de la resistencia. Usted mencionó Irak, Siria, Yemen, Irán. Mi respeto para toda esta gente, junto con la resistencia palestina, el que están tratando de hacer mucho en la actualidad, y lo repetimos, no por la zona, por el mundo entero. Sabe, usted acaba de mencionar algo que muchos tal vez escritores
o analistas políticos hablaron del que oyen o el que ven en vídeos, pero usted experimentó esto en la intifada, en su existencia o en Jerusalén. También yo supe que hace poco estabas muy cerca o adentro del Medio Oriente. ¿Qué experiencia tuvo allá de cerca, viendo la destrucción, la muerte y todas estas cosas? Sí, yo recuerdo uno de los momentos más tristes de mi vida fue en los primeros días de septiembre del 2003. Yo estaba en Gaza, Gaza City, en la ciudad de Gaza, cuando Israel bombardeó y mató a varios civiles desde un helicóptero. Eso es lo mismo, pero multiplicado por 10.000 lo que está pasando ahora. Y el dolor y la impotencia es brutal. Es un grupo de civiles que está en una calle y es asesinado de una manera terrible. Pero hay otra cosa más y es cómo nos han construido un palestino y un árabe. Primero nos dicen que todos los palestinos son musulmanes, lo que no es cierto. Que todos los Mentira. musulmanes son árabes. Que todos los musulmanes son árabes, tampoco es cierto. Y que todos son terroristas. Entonces nos han inventado un malo malísimo. Fíjense que en todas las películas de Hollywood los grupos de los malos siempre tienen una pañoleta palestina. Nos han convencido de eso. Y entonces los medios de comunicación repiten al manejo del sionismo una discusión similar. A mí me sorprendió, a pesar de que he estado tantas veces, me sorprendió tanto en el 2013 como recientemente, en noviembre y diciembre del año pasado, hablar con civiles en el sur del Líbano. Estuve en Nabatie, en Tiro, en Sidón, Zaida, y bueno, ahí cruzamos, estuvimos en todo el borde de la frontera entrevistando personas, casas de las que ha destruido Israel, y cuando uno menciona la palabra mukawama, resistencia, la gente dice, no, la resistencia no son, como a veces creemos en América Latina, 10 locos con fusiles aislados de la sociedad palestina o de la sociedad árabe. No, resistencia, me explicaba una rectora de un colegio, es la comida. Resistencia es defender el dabke, la música palestina. Resistencia es mantener la cultura. Resistencia es el tejido rojinegro tan hermoso que hay con el que se tejen trajes de las mujeres palestinas. Resistencia es mantener el lenguaje con el acento de los palestinos. Todo es resistencia. Entonces, la resistencia no es una cosa militar, es una cosa existencial. Lo militar es una de las tantas caras de la resistencia, pero hay resistencia cultural, poética, política, social, económica, de todos los ámbitos. Y esa resistencia militar que se está dando ahora, que aquí nos intentan convencer de que se trata de grupos terroristas, pues hay que verla con más cuidado, con más responsabilidad. Curiosamente, hay 4 países que tienen pocas cosas en común, lo cito, Argelia, Turquía, Noruega y China, y los 4 gobiernos han dicho no consideramos a Hamas un grupo terrorista, sino que son un grupo de resistencia. Pero además no solamente está Hamas, está el movimiento Yihad Islámico, está el Frente Democrático de Liberación Popular, está de Liberación Palestina, perdón, está el Frente Popular de Liberación Palestina. Son muchísimas organizaciones que están allí representando la lucha de los palestinos. Entrevisté a uno de los comandantes de Hamas en diciembre y le preguntaba yo que si habían planeado desde variables militares toda esta acción militar después del 7 de octubre. Y él me decía, no, nosotros no hacemos el cálculo en términos militares si podemos o no ganar. Nosotros resistimos y luchamos como el que respira. Es lo único que sabemos hacer y tenemos que hacerlo. Entonces yo invito con todo mi respeto a las personas que no hayan pisado Oriente Medio y que no hayan pisado Cisjordania o Gaza a que vayan. Porque hay una palabra muy linda en español que es inefable, que es lo que no se puede decir con palabras. Bueno, lo que pasa en Palestina es inefable. Hay que ir, verlo, olerlo, sentirlo, tomarse un té en Ramallah, en Jenin, para entender la dimensión de esta lucha. Entonces yo creo que la experiencia mía, para redondear la respuesta, es que el estar visitando la zona, el compartir, es una cosa que es inefable. Por ejemplo, una anciana refugiada me decía en noviembre en Beirut, eh, no nos importan que nos tumben las casas se pueden reconstruir, lo que nos importa es que nos roben la tierra.
ese tipo de cosas, procesarlas es muy complicado porque uno cree que la casa es el todo, ¿no? Hay otras cosas aún más profundas. Entonces, yo creo que hay que conocer el pueblo palestino, pero no podemos conocer el pueblo palestino a raíz de las mentiras que nos diga Fox News o la CNN o BBC. No, tenemos que ir a conocer al pueblo palestino de verdad. Que no tenemos para llegar a Cisjordania. Hombre, es posible que en nuestra ciudad, la que sea, haya un vecino palestino, una vecina palestina con la que podemos ir a charlar y aprender. Gracias. Francamente, hablando de la resistencia, yo como palestino, cristiano, creyente en la resistencia, que rechazo cualquier persona que hable de Hamas o cualquier otro frente popular palestina que está luchando, que son terroristas. Los terroristas, aquí está la acción clara de gringos, de norteamericanos como gobierno, Alemania, Inglaterra, Italia. Lastimosamente, yo pensamos que Occidente aprendió algo durante la Segunda Guerra Mundial y tantos desgracias que tuvieron. Pero francamente yo lo considero que este problema del hombre blanco, el hombre cristiano, porque y también bajo la chaqueta de la democracia quieren convencer al mundo entero que el que está pasando es distinto. Hasta por el cristianismo están hablando y niegan a nosotros que en nuestro Cristo es por excelencia un palestino. Nació allá, la iglesia nació allá, no nació en el Vaticano, tampoco en Atenas. Somos palestinos, hermanos, tanto musulmán como cristiano, pero yo no lo considero que es una discriminación que digan que todos somos musulmanes, al contrario, orgullosos de tener un pueblo tan unido entre cristiano y musulmán. Sí, me interesa mi cultura cristiana, pero tampoco para que lo niegan, para hablar de la eternidad, para hablar de Dios, para hablar de Cristo. Antes que hable cualquier cristiano, tiene que venir a consultar con nosotros qué es el cristianismo y dónde nació y dónde siga vivo. Somos la piedra viva del cristianismo y del nacionalismo palestino. Así jamás, y yo sé que Sí, cualquier persona con, que tiene poco de un sentido humano jamás va a decir que una resistencia es una terrorismo. Así jamás con orgullo parte de nuestra resistencia para recuperar el que fue robado. Estamos muy cerca para llegar al punto, a este camino. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas de las que tú dices que hay que remarcar, que hay que reforzar. La primera de esas es que yo soy ateo, pero toda la enseñanza de Jesús de Nazaret sobre el amor al prójimo no puede botarse a la basura. Y eso implica reconocer el próximo como nuestro hermano. El próximo prójimo es nuestro hermano y los palestinos son nuestro prójimo, sin lugar a dudas. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que la violencia de la resistencia de Hamas, de Jihad, del Frente Democrático, de Hezbollah, no es una violencia religiosa, es una violencia de autodefensa, es una violencia de resistencia. Es decir, no se trata del Estado Islámico ni de Al Qaeda, no, no, no. Quien intenta convencernos de que Hamas es un grupo islamista no conoce la realidad y no están peleando para establecer un Estado Islámico, están peleando para liberar Palestina. Y eso es fundamental. Lo tercero es que la resistencia no nos lo inventamos ni tú, ni yo, ni los palestinos, ni los árabes. Aparece en el derecho internacional que firmó el propio Israel. Y es que los pueblos tienen
la posibilidad de alzarse en armas frente a una ocupación. Eso lo dice el derecho internacional, lo dice los convenios de Ginebra. Por tanto, no estamos hablando de una acción criminal, sino una acción de defensa. Y es que el pueblo, cuando está sometido a una ocupación, tiene derecho a defenderse. Curiosamente, eso lo utilizan en Ucrania, que allá sí tienen derecho a defenderse. Parece que se nos olvida la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, que fue tan importante. Parece que se nos olvida las acciones de la resistencia del gueto de Varsovia, por ejemplo, que fue tan importante. Ese tipo de acciones nos muestran a nosotros un escenario político en que unas personas asediadas, rodeadas, tienen derecho a utilizar la violencia armada para sobrevivir. Es en ese contexto que tenemos que discutir. Yo no creo que los palestinos hayan dicho un día, hombre, no tenemos nada que hacer, no sabemos si pegar tiros o tomarnos un té o ir a la mezquita. No, no es eso. Creo que no podemos frivolizar. La salida violenta es la salida después del fracaso de los acuerdos de Oslo, del abandono de la comunidad internacional, de la traición de las monarquías árabes a los palestinos. Yo diría a cualquier persona, primero, hay que ir a conocer, y segundo, ¿qué haría usted si ve a su familia ser asesinada de manera sistemática, deliberada por parte de Israel como lo están haciendo? ¿Qué haría usted si son miles y miles de niños asesinados? ¿Qué haría usted si ve que quedan más de 10 niños al día amputados por los bombardeos? ¿Qué haría usted si ve que 16 cementerios palestinos en Gaza han sido excavados con retroexcavadoras israelíes? ¿Qué hace usted si ve que intentan convencer al mundo que los palestinos son los malos? ¿Qué hace usted si ve que su casa se la han ido robando y su territorio desde el año 48 y desde antes incluso? Entonces yo creo que es, ¿qué esperamos? ¿Cómo esperábamos que rechazaran o que reaccionaran, perdón, los polacos cuando son ocupados por parte de Alemania o los austriacos? Entonces, frente a eso, me parece inmoral y me parece injusto negarle a los palestinos su derecho a resistir. Y me parece tramposo y mentiroso querer convencernos que la lucha de Hamas y de los otros grupos de resistencia buscan es imponer un tipo de Estado islámico. No, es una lucha de autodeterminación. ¿Qué será Palestina una vez sea libre? Pues será lo que los palestinos y las palestinas quieran. Yo creo en el derecho de la autodeterminación. Ustedes deciden qué quieren hacer con su país, qué quieren hacer con su sociedad. Eso es una cosa que está también en el derecho internacional. Es decir, fíjate que hasta ahora no nos hemos alejado de las categorías occidentales de Estado de Derecho, de Estado social, de pactos internacionales. Y a pesar de que el derecho está del lado palestino, claramente, a pesar de que el derecho está del lado de las víctimas, el mundo está del lado de Israel. Tristemente, bueno, las manifestaciones de las sociedades como la inglesa, la francesa es importante, pero que la primera ministra de Inglaterra sugiera que ondear una bandera palestina es un crimen de odio, que una ministra alemana termine diciendo que es igual de importante la vida de los palestinos, pero que también es importante la existencia de Israel para justificar un genocidio. Es terrible que países como Suecia y Finlandia terminen cortando la ayuda humanitaria a la Agencia de Naciones Unidas que alimenta a los palestinos. Es terrible que el 80% de los niños que están sufriendo hambruna en el mundo hoy en día están en Gaza. O sea, no es un tsunami, no es una acción del desierto, no estamos ante un terremoto de la naturaleza, estamos frente a una cosa hecha por un grupo humano llamado los israelíes, sionistas, pero además con un agravante, mi estimado amigo, y es como dentro de la sociedad israelí el sionismo y lo que uno ve en las redes sociales, los trend topics, las tendencias, es llamando muerte al árabe, es llamando a la destrucción de Gaza. Es decir, hay una complacencia, una burla, un desprecio por la naturaleza humana de los palestinos que ningún ser humano sensible en el mundo puede aplaudir o respaldar. Yo creo que el mundo hoy en día se divide entre quienes denuncian y condenan un genocidio y quienes lo apoyan o se quedan callados, que para mí es una forma de complicidad, porque la situación es extrema. Sí, francamente, pobre Gaza, pobre palestinos, una guerra mundial, imagínense,
contra unos 40, 50 mil resistentes guerrilleros palestinos, que Dios lo bendiga. Y hablando de la resistencia, me recuerdo cómo Francia, con todo su poder, cayó en unas horas en la mano de Alemania nazi. Y actualmente tenemos 5 meses viendo 40.000 personas que están peleando de corazón por su propia tierra. Y hablando de Francia, imagínense si hasta el momento Francia está bajo el dominio alemán, resistió o no, luchó aún lo ayudaron los gringos, pero luchó. Así, ¿por qué quieren quitarnos este derecho y ser un partícipe, Francia, en el genocidio, el que está cometiendo Israel misma? Mira, Víctor, vamos a una pausa y yo tengo después una pregunta, creo que es importante. Bienvenidos de nuevo en nuestro programa Palestinos por el Mundo, junto con el compañero Víctor desde Colombia. Aprovecho ahorita para mandar un gran saludo hasta el cielo para aquel soldado que crea en las libertades, que murió en Washington frente de la embajada del nazismo y sionismo israelí, en defensa de la libertad, en la defensa del ser humano. Víctor, mira, yo casualidad la semana pasada leí un artículo suyo. Yo sé que son bastante miles, pero tenía una foto que decía, "Where is Geneva Convention?" Y abajo hablaba de 5 tumbas. ¿Puede hablarme sobre estas tumbas? ¿Qué son? Lo primero es, permítame referir la foto. Esa foto la tomé en Gaza, en un hospital de Gaza, en 2008. Y es una foto de fragmentos de explosivos que habían caído sobre el hospital. Estoy hablando del 2008. Es decir, no es una cosa novedosa. El asesinato de palestinos no se inventó ayer. La destrucción de hospitales tampoco. El asesinato de heridos tampoco. Fíjense ustedes la cantidad de ambulancias que ha destruido Israel, pero eso lo vimos en la segunda intifada también. El uso de fósforo blanco también lo vimos en Gaza en el 2008. Es decir, estamos frente a un patrón que, si bien es cierto, ahora es descarnado, tampoco quiere decir que sea novedoso. Es decir, el genocidio contra los palestinos se ha venido dando de una manera más silenciosa por décadas, y frente a eso es que deberíamos reaccionar. Por eso, para mí, esa foto tiene un valor muy importante, donde se pregunta, ¿dónde están los convenios de Ginebra que el mundo tanto le enrostra a los palestinos? Bueno, yo planteo que ha muerto allí cuatro tumbas grandes, que es la tumba de la academia. Es decir, como lo decía antes, no es posible que sigamos en un mundo de intelectuales y de académicos incapaces de tomar partido. Echando mano de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo de Albert Camus, el gran escritor que dirigió el periódico Le Combat, el, 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 eh, en las trincheras y en la resistencia, estando clandestino en la resistencia francesa, al mismo tiempo que Jean-Paul Sartre estaba dedicado, otro intelectual, a tomar café y hablar bajo el gobierno de ocupación. Yo creo que en estos momentos de crisis uno tiene que saber de qué lado está, y esos tibios como Sartre, esas personas que ponen en duda todo y que resolvemos todo con café, no sirven. Alguna vez oí una frase de un español que me gustó mucho, que él decía que una cosa es tomar trincheras en un café, estamos en un café y nos imaginamos la toma de una trinchera, y otra cosa es tomar café en una trinchera. Entonces, yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, y la academia nos ha traicionado al mundo. La academia nos ha convencido que los judíos son eternas víctimas y que los palestinos son terroristas. Tenemos la tumba, por supuesto, del derecho internacional que ya mencioné. Es muy difícil, ya era difícil hablar del tercer convenio de Ginebra sobre prisioneros de guerra después de Afganistán.
después de Guantánamo, ¿cómo puede uno decir algo sobre prisioneros de guerra? Bueno, ahora todo eso sobre los derechos del niño, sobre el respeto a la población civil, sobre el no uso de armas químicas, todo eso, ¿qué sentido tiene? Eso, como decía el poeta español también, las palabras no sirven, tan solo son palabras, y eso es terrible. El sistema de Naciones Unidas demostró su total ineptitud. Las Naciones Unidas fueron creadas con un solo fin, que es la paz y la seguridad internacional, y la paz y la seguridad internacional no aparece por ningún lado. Fíjense que hasta el secretario general de la ONU invocó el artículo 99 y eso no sirve para nada mientras Estados Unidos tenga la posibilidad de veto contra las organizaciones, contra los proyectos de resolución del Consejo de Seguridad. No hay nada que hacer. Ya llevamos 3 meses, 4 meses con proyectos de resoluciones y es una vergüenza que Estados Unidos vete una resolución que diga, hombre, ayuda humanitaria, un cese un fuego, respeten los civiles. Y eso les parece terrible. Imagínense cuando tengamos la discusión seria de la creación del Estado palestino. Si con esto no logramos que los poderosos, o sea, el sistema de Naciones Unidas es un fracaso absoluto. También queda la doble moral, ¿no? La doble moral de Turquía, que podría perfectamente cerrar el grifo del petróleo. El 70% del petróleo que recibe Israel viene de Azerbaiyán, Irak y Turquía y pasa por Turquía. Y entonces el señor Erdogan acusa a Netanyahu de ser un Hitler, pero no hace nada. Entonces lo que uno ve es que las monarquías árabes de Emiratos, Arabia Saudita y Jordania critican a Israel, pero crearon un corredor para venderle alimentos y verduras a los israelíes. Entonces estamos frente a un mundo de una doble moral donde uno dice los palestinos están y las palestinas están solas, es un pueblo que está a su propia suerte. Por eso tan plausible lo que hace el grupo de resistencia Hezbollah desde Líbano, por eso es tan plausible lo que hacen los hutíes desde Yemen, los grupos de resistencia de Irak y de Siria. Es ese eje de resistencia que hay que visibilizar, que hay que entender, y eso hay que hacerlo con un mapa en la mano y sobre datos reales. No estamos hablando de las mil y una noche ni de Alibaba, estamos hablando de unos muertos reales, de unos números reales sobre los que hay que hacer los análisis. Y me preocupa mucho cómo los académicos y los intelectuales y un sector que en Colombia solemos llamar los tibios, esos que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, como decía mi abuela Isabel, pues son grupos que al final son indecisos, neutrales, juegan a ser objetivos, cuando lo que realmente son es cobardes frente a un genocidio. Así es. Sí, la verdad tiene toda la razón. Estamos viendo este corredor de los emiratos de vender tomates y no sé qué, mientras que nuestra gente está muriendo de hambre allá. Al mismo tiempo, Turquía también está mandando verduras. No solo no corta el petróleo, está mandando para que coma el soldado, el que mata a nuestras niñas, niños palestinos que están sufriendo tanta hambre, que están comiendo quizás grama, cualquier cosa que lo encuentran, están comiendo. Así, este doble moral va a estar marcada, vergüenza en la cara del mundo árabe islámico y también la negligencia de nuestra gente o el gobierno palestino. Pero me gustaría preguntarte, el genocidio, aún Israel lo niega, Estados Unidos quiere taparlo porque Biden es parte de esta destrucción, este genocidio. Tratan de taparlo, pero no se puede. El que están comprometiendo allá la humanidad entera, el moral del ser humano en esta guerra, están repitiendo igual hasta un volumen. Si comparamos 5 meses con años del holocausto israelí, Israel y sus aliados están cometiendo peor holocausto. ¿Cómo terminaría este holocausto palestino? Creo que hay varias cosas y con esto es mi última respuesta y me retiro a cumplir otras obligaciones. La primera cosa es que ya nadie puede decir no sabía.
Recordemos cómo una parte de la sociedad alemana dijo, nosotros no sabíamos de los campos nazis. Hombre, ya hoy, mi estimado Simán, nadie puede decir, no sabíamos que había un genocidio en curso. Dos, está toda la normatividad internacional. Nadie puede decir, no, es que no había una convención contra el genocidio en los 40, pero hoy sí la hay. No había una Corte Penal Internacional, hoy sí la hay. No hay una Corte Internacional de Justicia, hoy sí la hay. Es decir, hay la institucionalidad para juzgar a los responsables de los crímenes. Pero aparte de eso, hay una complicidad con el genocidio, que se da de dos maneras. Uno, quienes instigan a un genocidio. Hay ministros, líderes políticos de la izquierda, incluso de la oposición israelí, diciendo que hay que acabar con los palestinos, que hay que matarlos, que no son seres humanos, todo eso que hemos escuchado ahí, no decenas, cientos de testimonios en ese sentido. Pero la otra cosa es, la comunidad internacional está viendo el nacer de una terrible hambruna y no pasa absolutamente nada. La comunidad internacional está siendo cómplice en la medida en que no hace lo que tiene que hacer. El primer artículo del primer convenio de Ginebra dice que los estados que firman los convenios de Ginebra, y en esto todos los países del mundo los han firmado, China, Israel, Estados Unidos, Francia, Alemania, Burundi, todos, tienen el deber de respetar y hacer respetar el derecho internacional. O sea, no es, eso no me pasó a mí, no, eso tiene que ver con usted. Su compromiso ante la comunidad internacional no era solo que usted lo respetara, sino que usted hiciera respetar eso. Y no estamos frente a eso. Al contrario, quitamos las ayudas para que los palestinos se fastidien. Al contrario, hacemos campañas de palestinofobia en muchos lados. Al contrario, seguimos con una retórica de que el pueblo elegido y la tierra prometida. Entonces, frente a eso es absolutamente doloroso. Decía Dante en la Divina Comedia que hay un sitio especial en el infierno para aquellos que se declaran neutrales en épocas de crisis. Yo creo que hay ese sitio oscuro en el infierno, sin duda, pero hay personas que no es que se hayan callado o que no hayan hecho nada, es que han hecho cosas en contra. Y cortarle la alimentación a un pueblo, sabotear a un pueblo, de la manera en que persiguen en el mundo a la causa palestina, es un hacer, y es un hacer vergonzoso. Yo creo, y ya con esto me despido, que como latinoamericanos, como eh, convencidos de la justicia social, pero simplemente como seres humanos, nuestro deber es estar del lado palestino de la historia. Que si ganamos o perdemos, yo no sé. El Che Guevara decía que las peleas hay que darlas con igual valor, uno gane o pierda. Entonces yo creo que hay que seguir apoyando la causa palestina de todas las maneras posibles. Hoy tenemos aquí un recital de poesía, incluyendo algunos palestinos en Bogotá. Mañana yo pienso sacar un video que hice con la resistencia. Otra gente hicimos aquí en Colombia ayuda humanitaria, 4 toneladas de cosas que fueron enviados a Gaza. Otros estamos haciendo incidencia política para que el gobierno tome tal o cual paso. Contamos con digamos, el saludable apoyo de Petro al pueblo palestino. Otros, como en Argentina, pues con Milei es mucho más difícil, pero lo poquito que hagamos, que cada uno haga lo poquito que pueda desde donde pueda, porque es un momento en que se está en juego no solamente el pueblo palestino, sino el sentimiento mismo de humanidad, donde está en este momento. Con esto me despido de verdad. Simán, muchísimas gracias y espero compartir mesa contigo nuevamente. Gracias, gracias a usted. Todo respeto para usted, para su urgencia, y que Dios que lo bendiga. Ojalá que encontramos en otro día. Y bienvenido siempre a Palestinos por el Mundo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias. Aún tenemos un poco de tiempo que francamente podemos hablar sobre la actual situación en Palestina. Sabemos que el bombardeo aún hay una demanda y hay una situación en el mundo entero contra lo que está pasando en Palestina y en Gaza en sí, que para el genocidio, que permiten la ayuda internacional, la medicina, el regreso a los desplazados a sus hogares,
aún no existen, pero por lo menos que regresan donde estaba una casa, un hogar, un hospital, una iglesia o mezquita. Pero Israel aún todo no le respeta y siga con sus barbaridades, matando gente, matando niñas y niños, mujeres y hombres. Y la destrucción es total. Pero actualmente, lo más triste, que 2 millones, casi 1,5 millones de gente que están en la ciudad de Rafah, al sur, en un trato, algo preparado que está haciendo Israel para expulsar a esta gente al desierto de Sinaí. Pero el pueblo palestino juró, está decidido, aún sufre el ser humano. Todos tenemos miedo, todos no queremos morir, más que todo que amamos la vida, pero están presionando tanto para que esta gente salga al Sinaí, pero no quieren repetir lo que pasó en el 48 en nuestra Nakbe. Así prefieren seguir sacrificando ni dejar su patria, su país. Al contrario, la esperanza en la victoria, la esperanza en el retorno, el cual es un derecho internacional que fue dado a nosotros, está alimentando el espíritu palestino para no solo resistir, no, al contrario, yo estoy seguro que esta guerra fue ganada con toda la muerte, con toda la destrucción, pero ganamos, marcamos a Israel, a el hombre blanco, a Estados Unidos y sus aliados, que todas las mentiras de ellos, de democracia, de amor, de cristianismo, no existen. Al contrario, ellos matan y matan y matan. Y ahorita la política al que quiere seguir Israel, no solo matar con matrilletas, con aviones, con cañones, no. Están utilizando lo peor que puede ser el ser humano, es el hambre. Esta gente está sufriendo hambre. Mucha gente está comiendo grama, comida de animales, el que sea, el que cae. Y lastimosamente logran comer tal vez media comida cada un día y medio. Así, el que está pasando no es normal. Y el castigo viene porque esta gente, Israel no puede acabar con todos, pero lograron entender que o ellos o nosotros. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Nosotros estamos en lo nuestro, nuestra tierra, que vivimos en ella desde 11,000 años, y mientras ellos son colonos, son gente que llegó con otro pasaporte, muchos de ellos, la verdad, vagos, gente sin hacer nada, una, ¿cómo decirte?, carga sobre sus países, tanto los gringos o el argentino o el francés, y encontraron en Israel discriminadamente el que da a ellos el derecho por ser judío de religión, de vivir en esta casa, dándolo en esta tierra, dándolo casa, trabajo y apoyándolo casi más que un año, mientras que aprenda la lengua, es lo peor que puede ser. Y esta gente puede regresar a sus tierras. No estamos hablando de o repitiendo algún día los crímenes que hacen ellos, porque es de una mancha en la cara de cualquier israelí judío
porque yo no hablo del judío como religión, el judío colonialista, el que llegó a esta tierra con un programa de colonización. Esta gente sí puede regresar a sus países, a su tierra, porque tienen hasta el momento su nacionalidad vigente, tienen sus pasaportes. Y mientras el pueblo palestino siga hace 75 o ya más, 76 van a ser años viviendo en campamentos de refugio en Líbano, en Jordania, Siria. Y la más que pudo estar de esta gente fue en Gaza. Esta gente, el que resistió, el que se levantó el día 7 de octubre en una batalla que va a ser recordada generación atrás de generación, tanto para nosotros como palestinos, recordando estos héroes que lucharon este día para recuperar y enseñar a este ejército que no es victorioso. Fueron victoriosos sobre ciertos ejércitos árabes que cayeron lastimosamente en horas porque fueron también colas para el colonialismo y para el imperialismo internacional, que jamás quisieron verdaderamente luchar. Y mientras estos guerrilleros palestinos, estos luchadores que tienen 5 meses luchando y no sobre tierra, al contrario, bajo tierra, francamente algo que jamás pasó en el mundo entero, debe de ser estudiado en todas las academias militares de este mundo. Tan mínima gente, pero armada con un corazonada, una dogma, un amor para una tierra, para una patria, logra el que no logró hacerlo muchos ejércitos y cayeron en horas y hasta ahorita tenemos la vergüenza de la guerra de los 6 días. Y a Israel, por supuesto, orgullosa, pero cuando verdaderamente enfrentó a hombres de valor, enfrentó a hombres que luchan por la justicia, por recuperar su patria, aquí estamos viendo. Estamos sufriendo, hay más que 30,000 muertos, la mayoría de ellos son niños, hay más que 8,000 desaparecidos y 70,000 heridos. Pero también por primera vez en el ejército israelí hay muertos, hay heridos. El sur de Líbano está viviendo lo que vivimos. La gente, el que está desplazada, ahora ellos están desplazados, están viviendo carga sobre el gobierno de Netanyahu en hoteles, en Jaffa, en Tel Aviv, donde sea, pero carga sobre este Estado militar nazista. Quiere decir que la revolución, la patria, necesita lucha, necesita resistencia. Así, antes de terminar, lo mando de nuevo un gran saludo para el eje de la resistencia desde Yemen en el sur hasta Hezbollah en el norte, Siria, Irak y en nuestros héroes en Gaza, también para nuestro pueblo sufrido, pero siempre
después de las dificultades, estamos seguros que viene la victoria que Dios quiere. Y vamos a recordar siempre que esta batalla que logró estos 40,000, 50,000 soldaditos palestinos lograron a cambiar el mundo. El mundo antes del 7 de octubre va a ser muy diferente. Aún lo repito, Gaza lo destruyeron y hay muchas almas que están en el cielo ahorita. Pero sí, el mundo descubrió que Israel es una organización terrorista y vive desde su crianza sobre el genocidio, masacres y matanzas. Y el pueblo palestino sí tiene el derecho de vivir en su tierra, devolver a su hogar el que es Palestina. Muchas gracias, gracias a nuestro equipo en WOW TV y hasta pronto.